realmente tenemos que reconocer que tenemos buena enseñanza de la palabra, la academia bíblica. O sea, eso es algo que muchas iglesias no tienen. Nosotros desde que nos conocemos al Señor, ¿no? Comenzando que tenemos programas de escuela dominical donde hay maestros muy dedicados, bien formados. Hemos tenido por años una carrera de educación cristiana en el seminario, creo que ya no existe como carrera, pero o sea, hay toda una escuela, ¿no? De todos modos, de maestros muy dedicados. Entonces, tenemos eso. Y por supuesto no es todo, ¿no? Porque puede llenarse de conocimiento sin amor, ¿no? Pero aquí hay cosas que ya para nosotros es básicas, ¿no? Eso de estudia las escrituras, entiende el mensaje, lo aplica a su vida, ¿no? Porque a veces uno en el campo misionero se ha encontrado con hermanos que van a predicar, van a abrir una iglesia, pero su doctrina es tan deficiente, ¿no? Su capacidad de entender, de interpretar las escrituras es muy deficiente, ¿no? Entonces es algo importante, ¿no? Porque están llevando su doctrina, su iglesia, su denominación, pero no necesariamente la palabra del Señor. Entonces todo lo que sigue acá, ¿no? Que tiene relación con las escrituras, es algo que ya yo creo que todos lo entendemos, ¿no? Pero quisiera mencionar dos puntos aquí. El punto E, que es muy cortito, y el punto F, ¿no? Uno que entiende la naturaleza del Evangelio y la evangelización, ¿no? ¿Qué es el Evangelio y qué es la evangelización? Porque nosotros somos llamados a predicar el Evangelio, ¿no? Y evangelizar es eso, predicar el Evangelio. O sea, el Evangelio se refiere al contenido, ¿no? Al mensaje en sí, y la evangelización es la forma como lo comunicamos, ¿no? Entonces la evangelización. Entonces, la cosa es que, por ejemplo, ¿no? Si yo soy aliancista, es normal que si yo voy a los Marcés, un grupo totalmente aislado, voy a enseñar la palabra tal como me la han enseñado a mí, ¿no es cierto? O sea, y si va un misionero bautista, va a enseñarla de la forma como lo enseña. Y si va uno de las asambleas de Dios, va a enseñarla, ¿no? Entonces, el asunto es ¿no? Que tenemos que asegurarnos de que sí, puede que yo tenga mi énfasis o mi forma, pero como Pablo va a decir, ¿no? Que vuestra fe esté fundada en la palabra, ¿no? En la cruz de Cristo, en la verdad de Dios, y no en mi énfasis de denominación. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Entonces, ¿qué estamos llevando? El Evangelio es el mensaje de Cristo, su muerte, su resurrección, su llamado al arrepentimiento, ¿no? La oferta de la vida eterna y el don del Espíritu Santo, ¿no? Y un llamado a ser discípulos. O sea, todo eso forma parte del Evangelio y la evangelización. Entonces, esto es algo muy importante, ¿no? Gracias a Dios, nosotros que trabajamos en la traducción de la Biblia, trabajamos mucho con grupos étnicos y a veces nos encontramos que en grupos, he estado con los achuaros, hace un par de años, no, ya no, quizá más de 3 años. Pero los hermanos, o sea, no tienen todavía la Biblia, tienen el Nuevo Testamento. Pudimos hablar para ver si podemos iniciar un proyecto de traducción del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, pero ellos están entendiendo, conociendo la palabra del Señor, ¿no? Entonces por ahí aparecen nos contaban, ¿no? Que aparecen unos hermanos, ¿no? Diciendo de que las mujeres pues tienen que vestirse de tal manera, ¿no? De que ya no deben comer tales comidas, entonces un legalismo, ¿no? Entonces, y no se confunde, ¿no? Yo no recuerdo, pero eran varias cosas del Antiguo Testamento, ¿no? Porque el Antiguo Testamento, sí, claro, era como código civil también, israelita, también era como una guía nutricional, ¿no? Hay muchas cosas de salud, de alimentación, que tenían que ver con el contexto
Israel, ¿no? O de la época. Entonces, y hay hermanos que se supone que estaban yendo a evangelizar, ¿no? Pero estaban llevando más sus énfasis denominacional y creando confusión, ¿no? Creando confusión, creando división. Entonces, qué importante es entender, ¿no? Y otra cosa que nos hemos encontrado más que todo en la zona andina, que el grupo que van y dice, usted sabe cómo se visten las mujeres, ¿no? Con sus polleras, sus mantas, ¿no? Sus sombreritos, ¿no? Sus sombreros, su poncho, entonces, bueno, ya, ¿no? Entonces, de paso yo he vestido así, hermano, ya, ya se acostumbra uno, ya uno se acostumbra. Al principio con medias, porque las ampollas también, pues no estaban acostumbradas. No, y el Por la lluvia. Pero, claro, cuando lluvia, cuando van a la chacra para regar, así. Sí, mi esposa vestía así, con polleras, mis hijas con ya, no. A nosotros nos preguntamos si nos disfrazamos. Lo que pasa es Era nuestra forma. Y el asunto es que algunos hermanos nos criticaban, ¿no? Y nos decían, hermano. Alguna hermana me acuerdo, no te da, a mi esposa le dijo, no te da miedo que se acostumbre, como que fuera malo que se polleras y ya, ¿no? Claro, era parte de la evangelización, o sea, el testimonio de ser como ellos, comiendo como ellos, igual, ¿no? Todo, porque era parte de nuestro trabajo, ¿no? Pero, gracias a Dios que a la zona donde nosotros llegamos, no, pero estamos justamente en un taller de comunicación algo de evangelio y cultura. Fue en Huánuco, eso ya fue la ciudad, entonces hicieron varios pastores de la cultura. Y varios de ellos decían que había hermanos que iban, no quiero decirte que, pero de la línea pentecostal, que les decían pues que no debían usar pollera, ¿no? Que debían vestirse como se visten en la ciudad, como tal. Se muere por el frío, pues, ¿cómo vas a imponer? Por un lado y por otro lado, es totalmente orar. O sea, ahí, encima de los 6.000 metros, una vez que se oculte el sol, la temperatura se llena abajo cero. Claro, entonces decirle que anden con falditas, o sea, pero eso hacían. Entonces los hermanos pastores confundidos, ¿no? Si es verdad, ¿no? O por la música, ¿no? Que no pueden alabar a Dios con su música, que tienen que alabar con nuestra música, porque esa música es del mundo, ¿no? Entonces, cuando en realidad la Biblia no hay, yo no encuentro notas musicales en la Biblia, no dice, no dice que era pentatónica, tampoco género musical. Exacto, ¿no? Y que el arpa, que no podíamos usar el arpa, que debía Son cantar. instrumentos de viento, de guitarra. Claro, ellos tienen eso, ¿no? Entonces, qué importante es entender que si vamos a hacer misión, llevemos el evangelio, no nuestra cultura, no nuestro énfasis nacional, ¿no? O sea, ¿qué dice la Biblia? ¿No? Y en ese sentido yo doy gracias, sinceramente yo doy gracias a Dios, porque seguramente que tenemos nuestros sesgos teológicos, no lo niego, ¿no? Porque somos humanos, ¿no? Pero nuestro énfasis es ¿qué dice la Biblia? ¿No? ¿Qué dice la Biblia? Y tratamos de ser fieles a lo que la Biblia dice. Entonces, esto es algo muy, muy importante. Por eso decimos que entiende la naturaleza del evangelio y la evangelización, ¿no? La evangelización es dar a conocer, invitar a que cree en Cristo y siga a Cristo, ¿no? Y por supuesto, ya hemos hablado de esto de las preguntas y los desafíos de las personas que quiere alcanzar, ¿no? O sea, creo que el ejemplo más grande que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento es Pablo, ¿no? O sea, Pablo era bicultural, ¿no? Entonces, él podía entender las preguntas de los judíos, pero también podía entender las preguntas de los griegos. Y cuando predica a los judíos, ¿no? Él habla pues del templo, ¿no? O del pacto con David, pero para un griego no tiene ningún sentido, ¿no? En cambio los griegos les habla de la creación, de la lluvia, ¿no?
de la idolatría y todo lo que tiene que ver con los temas que ellos citan sus poetas. Entonces, es importante. Yo hablaba con el pastor Carlos Madrigal, creo que lo mencioné hace un rato. Él trabajó 30 años, él ha predicado acá, me parece, en un congreso misionero o no, o así en otro lado. Aquí todavía no lo aprendo, ojalá que lo traiga, muy bueno. Él trabajó, él es español, no, él es español, pero ha trabajado 30 años en Turquía. El Estado le permitió fundar la primera iglesia protestante ahí en Estambul, ¿no? De un Estado, bueno, musulmán. Se supone que es secular, pero no hay libertad. No. O sea, hay libertad para tu culto personal, pero no hay libertad de predicar. No puedes invitar. Sí, sí. Lo que yo entiendo es que en el papel sí, en la realidad no. O sea, porque es parte de la comunidad europea, entonces debe existir libertad de culto, pero dice que en la práctica y finalmente ya lo expulsaron, ¿no? Después de 30 años. Y entonces. Y esa fue la zona donde predicó y ganó iglesias el apóstol. Claro. Turquía, ¿no? La mayoría de iglesias de Asia. Lo que es Asia en el Nuevo Testamento es Turquía, ¿no? La provincia de Asia. Entonces, y él decía pues, que para ganar a los otros tienes que entender, ¿no? Entender la cultura, la mentalidad de los grupos. Juan Carlos Parodi, que creo que él sí salió de acá hace años, hace décadas, él fue miembro de esta iglesia, pero él trabaja con musulmanes, en Inglaterra, ¿no? Manchester. Y él también, él estaba conversando con él, decía, no, o sea, necesitamos misioneros latinos, necesitamos, pero tienen que estar bien preparados, bien preparados. O sea, si tú no puedes dar razón de tu fe, muy difícil que puedas compartir en Europa. En Europa la gente, hay aperturas, ¿no? Estamos hablando de esto con los migrantes y todo, pero también con los mismos europeos, ¿sí? Pero tienes que ser capaz de dar razón de pero uno tiene que entrar con su profesión, creo, ¿no? También, seguramente, sí. Por lo menos a los países musulmanes. Ajá, claro. Donde fue ya en la concha. Ya. Sí. Bueno, como futbolista también, hay dos hermanos que han ido a ya. Sí, hay varios yo de dos, por lo menos. Cuba. Ya, también. Entonces, nos conviene que Perú clasifique, porque eso le va a el estatus de los misioneros peruanos para enseñar. Pero eso después vamos a llorar. Pero, o sea, el tema es que tenemos que preparar, ¿no? Tenemos que prepararnos en función a el grupo, a la gente que queremos alcanzar. Nos da las herramientas que nos preparan. Y rápidamente, eso era para concluir, y también el tema del perfil relacional, ¿no? Por lo menos vamos a introducir a este tema. Yo tuve una experiencia, hermano. Yo les comenté, yo fui director de lo que es el ILB o así en Perú, ¿no? Que es la organización que se dedica a la Biblia. Y por 7 años. Entonces teníamos muchos misioneros aquí en Lima, en el campo mayormente. Y hablando del aspecto relacional, ¿no? de la importancia de la relación, ¿no? Yo creo que todos lo entendemos. O sea, no es posible ser feliz y tener malas relaciones. O sea, de una forma u otra uno tiene que saber cómo manejar y sobrellevar. Y claro, la Biblia dice que no vamos a poder tener buenas relaciones con todos, pero dice en cuanto dependa de ustedes, estén en paz, ¿no? O sea, por lo menos tener la tranquilidad de que de nuestro lado tenemos nuestro corazón en paz, seguimos con la verdad, y con los otros lados es difícil, bueno, por lo menos yo tengo la disposición, etcétera, ¿no? O sea, pero no es posible tener una vida feliz y ando peleado
nuevo mundo, ¿no? O sea, de una forma u otra, uno tiene que aprender a manejar sus relaciones interpersonales, o sea, y es un desafío, o sea, un desafío. Como alguien diría, ¿no? Donde hay dos personas, guerra potencial, ¿no? O sea, siempre, o sea, porque somos diferentes, tenemos diferentes perspectivas, diferentes trasfondos, y aún viviendo diferentes entre hermanos, a veces los pleitos más fuertes son entre hermanos, ¿no? Sí. O sea, entonces, siempre es un reto, ¿no? Y eso, el trabajo misionero no está exento. Entonces, cuando era director me recibí una carta de una misionera peruana que había trabajado muchos años afuera y ya, bueno, enviudó, ¿no? Tenía, ya se había casado con un misionero dominicano, tenía la residencia, la nacionalidad, la residencia, ya vivía allá, pero su familia estaba acá, entonces ella quería volver al Perú, le quedaban todavía unos años de trabajo, entonces quería terminar su trabajo aquí en Perú, entonces, bueno, como es una organización grande, entonces hay personas de recursos humanos. Yo escribí a la persona de recursos humanos allá para conocer el perfil, porque me llega, ahí quiere venir quiere trabajar aquí en la oficina. Y bueno, siempre la oficina es casi como una familia, ¿no es cierto? Porque ven todos los días. Pre-pandemia era como tu segunda casa, de 8 de la mañana, ¿no? 8:30 hasta las 5. O sea, y almorzamos todos en el mismo, o sea, de un salón donde cada uno, claro, calentaba su comida y la traía, comíamos todos en una o dos mesas, o sea, 15, 18 personas. Era como una familia, quería saber quién era esa persona, ¿no? Entonces escribí y silencio, no me contestó. Volví a escribir, ¿no? A la persona de recursos humanos, no sabía. Entonces dije, bueno, ya va a venir, vamos a recibir, ya, entonces llegó, ¿no? Entonces conversamos, qué te gustaría hacer, pues, qué has hecho, tal cosas, tal cosas. Bueno, tratamos de ubicarla en una función de la oficina, ¿no? A la semana, problemas. Entonces ya, y siempre, a la semana, problemas con otra cosa. Y de pronto era, ya la gente se dio cuenta que era alguien que tenía problemas para aceptar otras ideas. O sea, ella venía con una idea de que así se hacen las cosas, ¿no? Y quería imponer, o sea, a pesar que ella era la asistente de alguien, ella decía, no, así no se hace así. Pero ella, 40 años que no vive en el Perú, pero quería hacer como hacían allá aquí, las leyes, las reglas, la forma, todo es distinto. Entonces nos dimos cuenta que era una persona que no tenía la flexibilidad y no encajaba. Y bueno, entonces eso nos hace pensar, ¿no? Nos hace pensar, todos tenemos, o sea, mejor dicho, ninguno de nosotros es un angelito, ¿no? O sea, todos tenemos nuestra perspectiva, nuestra forma, ¿no? Pero de una u otra manera hemos aprendido y estamos por el crecimiento, ¿no? Para saber cómo poder sobrellevar, ¿no? Cómo poder convivir los esposos como esposos, como padres, como hijos, como hermanos, como colegas. La tercera no es la vencida. Que se pasea. Entonces, y por otro lado está el hecho de que vamos a hablar un poco más cuando hablemos del tema intercultural, pero en el contexto, como mencionamos al principio, ¿no? O sea, la primera causa de por qué los misioneros regresan a casa, los latinos especialmente, a casa, antes de haber cumplido con su tarea, terminado su misión, son problemas interpersonales. O sea, los latinos. Los latinos tenemos un pequeño problema que no nos gusta, o a veces, o sea, no nos gusta confrontar, o que nos confronten. O sea, no. Si tú estás con un europeo,
Y el europeo que tiene que decir algo, te lo va a decir, ¿no? Sin análisis, directo. Como él. A la directa. Sí. Como cuando uno Entonces, fue señor claro, diputado. eso nos puede chocar y todo, pero a la larga tú sabes con quién estás. Claro. Nosotros a veces no se va a ofender, no, o sea, y empezamos a meter cosas bajo la alfombra y luego ya, ¿no? Exacto, entonces hay esos temas, ¿no? Pero si tú trabajas en un contexto intercultural vas a encontrar diferentes perspectivas, ¿no? Ahora, no es que tengamos que ser como un alemán o como un ruso, ¿no? Hoy día teníamos una colega alemana que decía, si tú piensas que los alemanes somos Así, entonces tú tienes que hablar con un ruso. Si tú piensas que un alemán es demasiado directo, habla con un ruso. Son el doble de nosotros. O sea, menos anestesia. ¿No? Entonces, la idea es que hay diferentes formas, pero, y también la importancia que tienen las relaciones interpersonales, ¿no? Para nosotros, las relaciones interpersonales son muy importantes, ¿no? Hay culturas donde están más importantes que el trabajo. Claro, las relaciones son importantes, pero el trabajo es más importante, la tarea es más importante, ¿no? Entonces, valoramos distinto el valor. Entonces, a veces hay choques, ¿no? Lo que yo escuchaba Ezequiel, ¿no? Él decía, ¿no? En nuestra cultura, si hay dos personas que están conversando, ¿no? Y yo paso de largo y no las saludo, ¿no? Las personas así, ¿qué te pasa? ¿No? Se van a molestar conmigo, ¿no? Pero si yo que él trabaja con alemanes y suizos, ¿no? Si hay dos suizos o alemanes conversando entre ellos, y yo paso y les interrumpo para saludar, se van a enojar conmigo. ¿Qué le pasa eso? A este, ¿por qué nos interrumpe? O sea, es diferente, ¿no? O sea, entonces si uno no conoce eso, hay problemas. Entonces, la relación. Y Jesús usa esta frase, ¿no? Cuando él manda a sus discípulos, dice: a nadie salude en el camino, ¿no? ¿Recuerdan? Cuando les manda a salir, a nadie salude en el camino, ¿no? Entonces, uno puede pensar, ¿qué significa esto? ¿Que Jesús no valora las relaciones interpersonales? No, lo que Jesús está diciendo es que cuando tenemos una misión, cuando tenemos una meta, nos enfoquemos bien, ¿no? No nos distraigamos, ¿no? Porque en el contexto, como el contexto quechua, yo he trabajado en el contexto quechua, cuando alguien toca tu puerta y te dice: vengo a saludarte, hermano, ¿no? Ese saludarte, hermano, puede ser 2 o 3 horas, ¿es cierto? Y habla, exacto. Entonces, en el contexto del medio ambiente también, ¿no? O sea, no es solamente saludar, es entrar a tu casa, comer, claro, o sea, entonces lo que Jesús está diciendo es que se enfoquen en su misión, ¿no? En su tarea. No está diciendo que las relaciones interpersonales no sean importantes. Ahora, aquí hay toda una base bíblica, teológica. Siempre me gusta comenzar con eso, que es el punto 1. Pero yo quiero que vayamos a los ámbitos, ¿no? O sea, el misionero se mueve en una red de relaciones. En el punto 2, ámbitos de la vida social del misionero. Y esto es algo importante, ¿no? En el número 2, sí, página 2, número 2. Y en primer lugar, por supuesto, ámbitos en la vida social del misionero, el misionero y su familia. Conoce y practica los principios bíblicos para una vida familiar saludable, entiende que su primera iglesia y primer ministerio es su familia. Yo, cuando me casé, yo era pastor, no llegué a... Y yo lo primero que dije es: en primer lugar, donde debo ser un buen pastor, dar un buen testimonio, ¿no? Para ser mi hogar, ¿no? Mi esposa, mis hijos, o sea, porque a veces uno corre el riesgo de, con la gente de afuera, es muy amable, muy tierna, muy cariñosa, ¿no? Y en el hogar es frío, es duro, es insensible, ¿no? Entonces yo dije: no, o sea, en primer lugar, donde yo voy a ser pastor, ¿no? Voy a ser de mi propia esposa, de mi propia... Entonces, y a veces
Bueno, son cosas que uno observa, ¿no? A veces yo no puedo juzgar, ¿no? Yo recuerdo que estábamos en un retiro pastoral y no tenían confianza suficiente con las personas, pero claro, veníamos las parejas pastorales y cada hora el desayuno, por ejemplo, ¿no? Obviamente se sentaba con la esposa y con amigos, ¿no? Pero yo me acuerdo de una pareja de pastores que no hablaban ni una palabra. Se sentaban en el desayuno, ni una palabra, no se levantaban. Y pensaban, aquí no está, algo no está bien, ¿no? Entonces, a veces nosotros podemos equivocarnos y pensar, bueno, ministerio, pero si no cultivamos buenas relaciones en casa, ¿no? Y hablamos en esos tres ámbitos. En primer lugar, la relación de esposo y esposa. Lo menciono porque es un aspecto, yo sé que ustedes lo entienden, ¿no? Lo que la Biblia habla de amor, el respeto, ¿no? Y para mí es interesante, y no vamos a entrar ahorita, no vamos a hablar del matrimonio, no vamos a tener una teología del matrimonio, pero yo tengo que decir que discrepo mucho con algunos énfasis que se hacen en la iglesia evangélica respecto al rol de la mujer. O sea, en el sentido de que yo interpreto, cuando Dios dice algo, no es bueno que lo fuese solo, haré ayuda idónea para él, ¿no? O sea, que la idea es un complemento, ¿no? La idea es, el hombre está incompleto, ¿no? Necesita ese complemento. Pero eso interpretado con una teología machista desde mi punto de vista, no es bueno que el hombre esté solo, ¿no? Le haré una cocinera, lavandera, criadora de hijos, casi cierro ahí, claro. O sea, muchos toman esa idea, o sea, de que la mujer, su función en la vida es servir al hombre. Yo discrepo. O sea, el modelo que se nos da en el Nuevo Testamento es Cristo sirve a la iglesia. ¿Cierto? Y en amor la iglesia sirve. O sea, es un mutuo servicio, es un mutuo sacrificio, o sea, ambos invertimos para el crecimiento del otro, para el bien del otro. No es que yo llego y, como antiguamente se decía, ¿no? O sea, me saco los zapatos, me siento en el sillón, prendo el televisor, ya que me atiendan, ¿no? Me atiendan, ¿no? O sea, antiguamente los hombres es lo que acostumbraban a las mujeres Sí. alrededor así y es el modelo que ha sido creciendo y que se infiltra en la iglesia, pero ¿es sí, cierto? sí, porque los que todavía a veces Sí, a la palabra Ajá. siguen teniendo eso Exacto. y no lo cambian. Exacto. Entonces, no- Y se interpreta entonces ayuda idónea Ajá. como, pero no dice que sirvienta. Claro, es la que, o sea, no dice que voy a ser una sirvienta. O sea, estoy hablando crudamente. ¿Ya? O sea, no, es la persona que me va a ayudar a ver mis errores, que me o sea, va a complementar, ¿no? Va a complementar. Y el modelo que nos da el Nuevo Testamento es radical, es Cristo sacrificándose. O sea, y lo que decía la hermana, ¿no? Antiguamente la idea es que la mujer se sacrifica. Sí, sí. Claro, el hombre se sacrificó, pobrecito, por bien trabajo. Y ahora llega y lo trata como rey, ¿no? O sea, pero el ejemplo de Cristo es, Cristo se sacrifica por su iglesia. O sea, no es la mujer no es la iglesia, es Cristo primero, ¿no? Y la iglesia, por supuesto, es amor. Entonces, es una relación de amor, ¿no? Es una relación de complementariedad. Entonces, yo digo porque a veces he escuchado no digo en 15, pero he escuchado, ¿no? O sea, porque no estaba, pero he escuchado en iglesia que ¿no? El rol de la mujer es someterse al esposo, ¿no? Claro. Pero en la práctica uno ve que sí hay. Claro, por ahí una mala Aunque señal. no lo predican, Sí. en la práctica se ve eso. Ujú. Sí, sí. Ahora, sí tiene que ser algo, la Biblia dice es interesante para mí porque, claro, citamos ese pasaje, no son la esposa que someta, pero el primer versículo, como comienza Pablo su argumentación es sométanse unos a otros. El temor de Dios. Sométanse unos a otros, ¿no? O sea,
hay una, y por supuesto, o sea, Pastor, la pero eso razón, depende mucho de cómo la- ha sido criado el varón. claro, sí, o sea, es una responsabilidad de ambos. Realmente, en la mayoría de hogares, Ujú. la mamá guía al hijo varón. Creo que antiguamente No, más, la ¿no? hija Pero, mujer. claro, también. también. Sí, es verdad. O sea, yo tengo amigos que les gustaba de niños cocinar. Mi papá nos puso a cocinar a todos. Como éramos mayormente varones, y entonces ya, tú cocinas, ¿dónde tú cocinas más? Ay, qué lindo. Así no. A él le gustaba la cocina, gracias a Dios. Entonces, y dos hermanos míos no han tenido restaurante. Entonces, yo cocino mucho Ah, qué bueno. en mi casa. O sea, aparte que yo sé que ya mi esposa cocinó para nosotros 30 años, ya me toca a mí, ¿no? O sea, no, yo cocinaba, pero mucho menos a mí. Ahora yo cocino todo. Pero también depende. Ahora, mucho. el asunto es este, porque lo que yo estoy tratando de decir es que el concepto bíblico es de mutuo amor y mutuo respeto, mutua sumisión. Tiene que haber, sí, la Biblia dice que el hombre es cabeza, Dios ha dado la responsabilidad y la dirección, no estoy hablando, yo creo que se entiende que no estoy hablando de una guerra de sexo, quién manda, sino de un principio bíblico Servicio mutuo. que está basado en el mutuo servicio, en el mutuo servicio. O sea, hay veces en que el esposo tiene razón, no. Pero la esposa siempre termina teniendo la razón. Es un chiste, es un chiste. Está grabado. No, es que encontré un meme en la foto, estos que saltan y dice, le gané una discusión a mi esposa, ¿no? Y esta es mi recompensa, y se le ve durmiendo en el piso, en un colchón. O sea, ganó la discusión, pero... Entonces, dice, mejor escoge qué batalla pelear, algo así. No, pero es un chiste, pero... O sea, el hecho es de que tenemos que aprender a escucharnos, ¿no? Mutuamente. O sea, el asunto es que muchas veces las mujeres llevan o sea, hay un desequilibrio en las cargas, ¿no? Y vivimos en cultura donde mayormente se ha recargado más a la mujer que al hombre. Entonces, eso no es bíblico. O sea, la Biblia habla de que tiene que haber Equilibrio. un equilibrio, ¿no? ¿Alguien iba a decir algo? Pastor, Sí. lo que yo estoy observando en muchas parejas de nuestra iglesia es que se casan, dos jóvenes, pero siempre la mujer es la que sale a la palestra a trabajar porque es profesional, ha conseguido un buen trabajo, ella es la que prácticamente sostiene la casa. Veo varias parejas. El varón no consigue un buen trabajo, tiene trabajos temporales, pero como el varón ha sido criado por la mamá, donde lo ha criado como el hijito de mamá, entonces él quiere que la mujer que trabaja, que es madre, también haga las cosas de la casa y él toca guitarra, toca violín. Entonces, ¿usted qué cree que va a terminar esa pareja? ¿Cómo Divorcio. termina esa pareja? Entonces, yo creo que muchas veces se enseña en la iglesia de que el varón es el que tiene que proveer, el varón es el que tiene que dar lo máximo al hogar. Pero muchas veces en la práctica no ocurre eso. No, y estamos viviendo un cambio cultural en ese Así, sentido. Hay más trabajo para O mujeres que para sea, hombres también. sí, y O la remuneración estadísticamente, no sé si a nivel global, pero por lo menos en los países, en Norteamérica, Estados Unidos, la mayoría de gente que está ganando posgrado son mujeres. Sí, porque hay ayuda social también bastante, que promueve justamente Claro, la política. Y eso pasa que que eso Eso le de ocurre ocurre también acá femenino Claro, hace que inicie. claro. No está ocurriendo en Estados Unidos. está No, ocurriendo en sí, Perú. no, pero por eso digo, es una tendencia global. Claro. Y también con todo este asunto de la liberación femenina. Sí. O sea, hay algo que leí también que en el gobierno, bueno, los famosos gobiernos demócratas que en Estados Unidos, que no conozco al fondo todo,
pero esta política de que la mujer Puede no, gobernar, no hay hacer, diferencia, claro. que es igual en todo y todo. El asunto es, para mí es muy simple. Un hombre nunca va a competir con una mujer. O sea, Ni una mujer con un hombre. no, me refiero a que, o sea, llevándolo al campo deportivo, ¿no? Sí, yo juego pelota hasta que mi espalda me lo permite. Entonces, si yo tenía que meter el hombro, metí el hombro, ¿no? Si tenía que sacarlo de la cancha, lo saco. Y tenía que ayudar, ¿no? O sea, santamente que se vaya. O sea, pero una mujer jamás. Yo juego fútbol en Estados Unidos con mujeres. O sea, Pero en el ellos juegan sentido. como hombres. Pero son mucho más delicados. O sea, Claro, no tienen la misma estructura ósea. Fuerza. O sea, obviamente íbamos a la pelota y yo automáticamente no corría o sea, yo no iba a chocar con ella porque yo sabía que iba a salir ganando. Yo no iba a hacerlo, o sea, simplemente dejaba que se lleve la bola. O sea, puede ser en mi mentalidad antigua, pero eso también se traslada al campo profesional. O sea, un chico. La caballerosidad que Ya. tiene. No, Hay varones que pero no en tienen general, lo que yo me refiero es que lo que está pasando en Estados Unidos es que muchos chicos, para no competir con mujeres, están dejando. O sea, leía de que el Estado está promoviendo o sea, la consejería psicológica para chicos, varones, que no tienen motivación. O sea, terminan el colegio y no quieren seguir estudiando. Ya no quieren hacer un posgrado. Un rol ahí, ¿no? Sí, como que un rol ahí sin tanta responsabilidad. Sí, exacto. O sea, el tema de como las mujeres están ganando tanto espacio, yo no me voy a meter a pelear con ellas. O sea, también que ellas tengan los mejores trabajos, yo me quedo feliz con mi PlayStation. Ese es O sea, otro tema, pastor. O sea, yo conozco, exacto, yo conozco Yo conozco bien. Sí, exacto. Digo, ¿qué es eso? Exacto. O sea, en nuestra época, como dice la Esa es hermana, o sea, inmadurez. ese es, Sí, no, madurez. pero también es parte de los cambios culturales que estamos viviendo. No, pero, O sea, en el sentido, entonces, ¿a qué queremos? No vamos a resolver y dijimos que no es una charla de matrimonio, pero los principios bíblicos, o sea, mientras nos mantengamos fieles a los principios, o sea, la Biblia nos presenta el equilibrio, ¿no? El equilibrio, o sea, el ancla, cómo debemos vivir. Y si está pasando en la iglesia, probablemente hay que enseñar mejor, hay que enseñar más. O sea, lo que estoy diciendo es que hay cambios culturales muy profundos que están afectando, ¿no? La relación de pareja, la formación de los jóvenes. O sea, como digo, leía de que en Estados Unidos están promoviendo la psicología para jóvenes, varones, que terminan el colegio, ¿no? Que terminan la universidad y no tienen ninguna motivación de nada. O sea, quieren seguir siendo eternos adolescentes. O eternos adolescentes, o sea, hijitos de sin mamá. responsabilidad. No, probablemente ya agarra un trabajo pues, de carnero, o agarra un trabajo, pero ya no asumo yo la responsabilidad de llevar adelante un hogar, ya no asumo yo la responsabilidad de proveer para mi familia, porque ya lo está haciendo la chica, ¿no? O sea, es un cambio cultural. Por eso es que se dice que la mujer se empodera, porque realmente pues tenemos más oportunidad de trabajo, pero como dicen, los varones de repente no asumen ese rol de responsabilidad, entonces pues que Claro, exacto, tienen que tomar más. Entonces hay todo un tema, ¿no? Ahora, pero lo que quiero decir es esto, o sea, que bíblicamente, o sea, tenemos que mantenernos en los principios bíblicos. O sea, yo estoy de acuerdo, o sea, también hemos pasado tiempos de crisis, ¿no? En el caso nuestro, y disculpe que use este caso, fue porque mi papá perdió el trabajo, mi papá trabajaba en el banco, pero él era muy sindicalista, estaba metido en el sindicato, tuvo problemas, ya, o sea, 10 años se quedó sin trabajo. Entonces, lo bueno es que trabajó, sí, de vender
vino porque somos de Chincha, alguien habló de Chincha. Ah, Entonces a libros y tenía un tío que arreglaba cocinas y se metió o sea, nunca dejó de trabajar, pero quien traía la mayor era mi mamá y paraba la olla. Entonces, ¿qué hizo él? O sea, trabajaba pero venía a cocinar y como a veces no podía ir a otro país que nos encargó a todos a cocinar. Entonces, no estoy diciendo que esté mal que la esposa provea, porque en muchos casos Sí, es así. la situación de crisis que vivimos en los 70, 80, ¿no? O el alto desempleo, pero no debe ser muchas la- veces no debe era- ser la regla. claro, o Pero sea, si lo vives, exacto, o sea, no estamos diciendo que está mal, o sea, pueden ser condiciones, circunstancias. Yo creo que estamos entendiendo que estamos hablando de principios, ¿no? O sea, de principios. La Biblia habla del esposo como el proveedor, no el padre como el proveedor. Pero esto puede ser, puede variar, ¿no? Y también el tema de lo que habla la Biblia de cuidar a los padres, ¿no? Honra a tus padres, ¿no? Honra a tus- Yo he conversado con misioneros, para ellos es difícil, porque están aquí en el Perú y sus padres están en sus países y a veces están enfermos, ¿no? Y tienen debo regresar, debo cuidar a mis padres. Entonces ellos tienen que organizarse de una manera con sus hermanos, ¿no? Para cuidar a sus padres. Entonces todas estas cosas son parte del testimonio también, ¿no? Son parte del testimonio de la vida. Entonces, todos estos son aspectos necesarios que como misioneros tenemos que cuidar, ¿no? El otro ámbito, por supuesto, es la iglesia, ¿no? El misionero y la iglesia. Y ese es uno de los desafíos también por dos razones. O sea, uno, porque los misioneros tienden a ser personas independientes, autosuficientes, ¿no? O sea, van a ir muchas veces, Dios los llama a lugares donde tienen que ser fuertes, donde tienen que ser decididos, donde tienen que ser capaces de valerse por sí mismos, ¿no? Entonces, eso hace que los misioneros muchas veces tengan un carácter pionero, independiente, ¿no? Como las mujeres que llegaron al Perú. Ya, sí. Entonces, Los uy, hay chicos del rey. tantas historias. El libro de los chakis del rey. Ah, muy bien, no lo conozco, pero sí. O sea, tenían que ser personas muy fuertes, ¿no? La verdad que menciona la hermana, solamente como anécdota de los Machés, que yo he estado con ellos. Los Machés era un grupo que secuestraba mujeres de otras tribus para llevárselas como cosas. Para mí fue muy interesante que en el grupo Machés uno encuentra todas las razas, porque secuestraban hijas de militares o de petroleros de Brasil, de madereros de aquí y de allá. Entonces, las secuestraban de niñas, de año y medio, 2 años, y las criaban para que se hagan cosas de sus hijos. Entonces, así era Como el su collar estilo de de vida. cabello, otro libro. Entonces, cuando llegan las misioneras, después de un tiempo pues yo voy a empezar encima esta anécdota porque es muy interesante. Llegan 2 misioneras después de haber regalado ollas, tirado de las avionetas, ¿no? Tenían tirado cosas, regalos para ser aceptados y dejan un día a las 2 mujeres en un claro del río y ellas cuentan en su biografía que aparecieron un grupo de hombres, no sé si 10, 20, vestidos solamente con una pita acá y huesos, ¿no? Entonces ya se imaginan a 2 misioneras vestidas como en la época, ¿no? Que se vestían con sus pantalones largos, rodeadas de 20 hombres completamente calados, bueno, no completamente calados, tenían su pitita en la cintura, ¿no? Con sus huesitos. Y dice que los hombres se acercaron, mejor no me acerco, porque dice que los hombres se acercaron, los empezaron a mirar y de pronto uno empieza a meter su mano en la cabeza. Y la otra empieza. ¿Por qué? Porque en su mente, ¿por qué usan esas cosas? ¿Qué es? Por la ropa, ¿qué están ocultando? Querían saber qué había debajo, entonces. Así que eran las 2 misioneras, así era el espíritu pionero, ¿no? Cómo llegó el Evangelio. Ahora ya son comunidades evangelizadas.
pero ese fue el precio que tuvo que pagar. Entonces, claro, eso ilustra el carácter pionero. Entonces, a veces los misioneros, por su carácter, ¿no? Tienen que ser muy independientes de la iglesia. Y por otro lado, está el modelo que hemos recibido de las agencias misioneras. O sea, Hudson Taylor, William Carey, todos estos Eric Carmichael, todos estos misioneros tenían un sistema de envío que era a través de agencias misioneras, no eran las iglesias. Las iglesias, o sea, otra forma de organizar la misión, ¿no? O sea, porque ellos formaron agencias misioneras y las agencias, ellos iban a las iglesias, ¿no? Pero levantaban fondos y las iglesias mandaban dinero a las agencias y las agencias les enviaban. Entonces no tenían una, digamos, dependencia de la iglesia directamente, sino más bien una relación administrativa con las agencias. Entonces, cuando han venido los misioneros, mayormente, ellos vienen con ese modelo de agencia que funcionan como oficinas independientes de la iglesia. Y a veces no ha habido buena comunicación entre las iglesias y las agencias. Y en mi caso, cuando yo era pastor, yo recuerdo una joven, ¿no?, que venía a la iglesia y de pronto desapareció. La dejé de ver como un año, ¿no? Y después vino y dijo: pastor, yo me he preparado para ser misionera en tal lugar, y Dios me llamó, me voy a tal lugar y vengo para que la iglesia me apoye. Y yo, claro, yo creía en misiones, hacíamos misiones urbanas, hacíamos viajes misioneros en corto plazo, yo creía. Y decía, pero ¿cómo? Si yo presento el rol pastoral, ¿no?, a esta hermanita que nadie conoce, ¿no?, que no hemos visto en un año, que yo no he visto en un año, diciéndole: mira, que hay una misionera que Dios llamó y quiere ir a no sé dónde, hay que apoyarla. Difícil, ¿no? O sea, difícil, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que los misioneros cuiden la relación con su iglesia. Y por supuesto, la iglesia es la principal proveedora para el ministerio, ¿no es cierto? Especialmente si uno va a lugares donde no, o sea, si uno puede ir como profesional, en buena hora, ¿no? Pero en muchos lugares, en mi caso, yo iba a trabajar la chacra. Entonces, no soy agricultor, mi familia se iba a morir de hambre. Después de un año de trabajar y de cultivar, de cosechar papa, yo le pregunté a mi vecino: ¿cómo lo estoy haciendo? Y él me señaló a su hijo de 8 años y me dijo: ya lo estás haciendo como Gedeón. Un año en práctica, yo pensé que ya era un chacararruno, ya era un hombre del campo, pero no, para un año practicando, y lo hacía con un niño de 8 años. No era muy alentador. Pero cosechó. Pero coseché. Bueno, maduré muchas papas también, pero lo hice, ¿no? Entonces, en muchos casos vamos a depender de la ofrenda de la iglesia que nos envía, ¿no? Entonces es muy importante mantener esa buena relación, ¿no? O sea, hemos hablado del llamado, ¿no? Dios llama, pero la iglesia envía, ¿no? Dios llama a individuos, pero la iglesia envía. La iglesia tiene que discernir, pero es la que envía. Entonces, es muy importante, por un lado, reconocer la autoridad espiritual, ¿no?, como ente enviador, y tener buena comunicación en base a la confianza, al respeto, ¿no? Entonces, y al sano sometimiento, ¿no? Yo hablaba de esto porque el sano sometimiento, confianza, respeto. Yo hablaba con un misionero peruano, no sé si pero creo que no es de la alianza, pero traje en la selva. Y él me decía, hablamos de la iglesia local, de la iglesia que había. Y él estaba medio reacio, ¿no? No estaba muy contento con eso que yo hablaba, porque yo siempre hablo de que la iglesia es la que envía. Y él me dice: mira, yo vivo en fe, ya tengo tantas semanas acá, Dios me ha provisto. Y para mí la iglesia depende, ¿no? Porque yo he tenido casos de iglesias que dicen: sí, hermano, yo te voy a apoyar, pero quieren que yo haga las cosas como ellos quieren que predique su doctrina, que no es mi doctrina, o sea, ¿no? Entonces, y eso es
Por eso hablamos de un sano sometimiento. O sea, hay pastores que pueden hablar mucho de misiones, pero no necesariamente aman misiones, pero no necesariamente entienden, mejor dicho, no entienden la realidad del campo. O sea, ¿qué puedo hablar yo de la obra evangelística en Turquía? Nunca estuve en Turquía, ¿no? O en el Congo, nunca pisé África. O sea, ¿cómo yo puedo decir cómo hacer el trabajo de una comunidad amazónica si no nunca pisé la Amazonía o estuve en una comunidad amazónica? Entonces, allí ya requiere comunicación, ¿no? Porque a veces yo he escuchado, o sea, pastores de acá Lima que critican misioneros que están trabajando en la India, ¿no? No, él está haciendo un trabajo. Pero la India, ¿no? Entonces, Trabajo duro. trabajo duro. Yo hablaba con la esposa de un misionero que me decía, mira, me dice, una cosa es que yo te cuento, pero yo en la zona donde nosotros vivíamos, los desagües no estaban cubiertos. Las ratas están por todos lados. Es que no pueden. Y no puedes matar las ratas. Entonces tienes esas ratas que están andando por tu desagüe también están en tu cocina. Ay, Dios. ¿No? Entonces, tú, o sea, no estresarte con la situación. No, o sea, esas personas luego han llegado, estoy hablando de misioneros peruanos, que luego han al Perú y les han criticado, no, que no se hizo bien trabajo, no, que les han ofrecido. O sea, ante los más enfermos, no porque no ha habido una comprensión tanto del estrés, de lo que implica, como de la realidad. Algo que una vez escuché también es que a veces, de repente por no tener ese conocimiento, ¿no? De cómo es allá el compartir, por ejemplo, el tema de ganar una persona humana es más, puede tomar más tiempo, pues, ¿no? Allá en Europa, en Asia, que aquí en Perú. Entonces, como que pueden creer en las iglesias, diciendo como que porque no hubo resultados, ¿no? Y otro no puede tener como, no sé, 100 congregantes en su iglesia y otro puede tener 5 y está empezando recién, no sé, un año o algo así. A veces eso. Exacto. Entonces, no siempre, lo que trato de ilustrar con esto es que no siempre es fácil la relación de los misioneros con las iglesias locales, ¿no? Pero tiene que existir. ¿No? En una reunión en una reunión de mujeres de la misionera de la Alianza, invitó a todos los que habíamos sido enviados en esa oportunidad. Nos invitaron, entonces hay una misionera que me impactó su testimonio. Ella dijo que había visto a una misionera que había trabajado 40 años en la China. Ellos eran de Estados Unidos, ¿no? Habían ido jóvenes y 40 años llegaron a la China con la finalidad de evangelizar, ¿no? Y ya terminaba su misión y ya iban a regresar a Estados Unidos y cuando regresaron recién se convirtió una persona. Y ellos dijeron que ya al regresar ya pues no hemos hecho nada, ¿no? Y tanto tiempo, pero sí había llevado la palabra, ¿no? Y he hecho todas las estrategias. Y cuando ya están saliendo, se convirtió una china. Y dijo, hemos ganado para Cristo, es una. Pero no solamente ella había convertido, sino que muchos, cuando le dijeron que el pastor ya se retiraba, muchos salieron de un lugar, de otro lugar, ¿no? Y wow, ¿cómo es posible que el Señor tenía escondido, ¿no? Por eso que eso es lo que pasa, ¿no? Porque que a veces el resultado no se ve inmediatamente, ¿no? Entonces ella nos decía que no debemos dejar de perseverar en la oración o la misión que Dios nos ha mandado, ¿no? De repente es duro, frustrante, pero la nuestra es eso, pues, la perseverancia y sobre todo la obra del Señor. Sí, lindo la importancia de tener esa fe, ¿no? Esa fe, y tanto del misionero como del que envía, ¿no? Porque, pero ¿cuántos años? Entonces es importante esa buena relación, porque la iglesia nos va a brindar el respaldo espiritual y económico. Y también algo muy importante, hablando de relaciones, es que en el campo te vas a encontrar con gente, si estás en un ambiente cristiano, por ejemplo, vas a trabajar en la Amazonía, vas a trabajar en Andina o otros países, vas a encontrar, pues ya, te vas a encontrar con otras iglesias, de otras denominaciones, ¿no? Entonces también entender que la iglesia es universal, ¿no? No es solamente mi logotipo,
sea, también la capacidad de construir buenas relaciones en el campo, porque a veces el mal testimonio que se ha dado en lugares me dicen, no, aquí está la iglesia pentecostal y jamás, ¿no? O sea, ni siquiera se saludan los hermanos. Acá la iglesia tal y acá tal, los hermanos hasta se tienen cólera, parece. Qué mal testimonio. Claro, es un mal testimonio para el pueblo. Claro. No entender que la iglesia es una. No puede que tengamos un logo, puede que tengamos ciertos énfasis distintos, pero es el cuerpo de Cristo y nos amamos, nos respetamos. Pero el Señor conoce lo que son. Así es. El Señor conoce y nosotros tenemos que vamos a sentar. Gracias, hermanos. Gracias. Muchas bendiciones. Gracias por los dulcecitos.